Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Apreciados estudiantes de nutrición. El día de hoy nos corresponde abordar una temática adicional dentro de los conceptos que hemos establecido hasta el momento, que han sido todos los conceptos históricos relacionados con la nutrición, lo que ha sido su origen, algunos apartados particulares. Entonces vamos a retomarlos en este momento para dar profundidad a uno de los primeros elementos bases dentro de lo que es este proceso de aprendizaje sobre lo que son los macronutrientes. El día de hoy en particular hablaremos sobre lo que son los carbohidratos. Entonces me permite, por favor, un cordial saludo para todos. Voy a compartir en este momento pantalla para poder en este momento socializarles a ustedes estos elementos. Bueno, listo, muy bien. Por favor, entonces en este momento voy a estar compartiendo. Espero que así se esté visualizando. Miremos por favor por acá. Creo que sí. Listo, entonces. Bueno, les comento entonces en este momento. Este es el tema de lo que ya hemos abordado como tal en estos momentos, ¿no? Lo que ya hemos abordado en nuestras diferentes sesiones de encuentro pedagógico como tal. Tenemos el contexto, lo que es el contexto nutricional, el contexto mundial de la nutrición, todo lo que ha sido los diferentes avances que ha tenido la misma nutrición en cuanto a lo que es el campo de la historia. Y en este caso, en particular, debemos reconocer bastantes de las dificultades que hemos tenido en este eh, andar relacionado con el tema de la nutrición. Hay algunos elementos muy particulares que tienen una incidencia muy directa y son los factores socioeconómicos, bien, son los principales en este momento que no permiten que haya una equidad, un equilibrio en esta base social y por ende también perjudica los adecuados procesos nutricionales en los diferentes contextos en los cuales podríamos hablar a nivel mundial. Otro aspecto también relevante son los aspectos culturales. Bien, lastimosamente en algunos espacios, particularmente en nosotros latinoamericano y a nivel nacional aquí en Colombia, lastimosamente en el argot popular se conoce o se entiende que entre más se coma, pues va a ser mejor. Como que tiene que estar relacionado con esa sensación de saciedad versus llenura. Entonces, hasta que no se sienta lleno, entonces no hubo una adecuada alimentación según algunas personas traen esa creencia. Entonces son elementos que traemos consigo y que tenemos que comenzar a reestructurar y a modificar. Por supuesto, se ha visto más que todo en otro tipo de generaciones, pero aún así hay algunas características de ellas que se ven. Por supuesto, también hay otros elementos que perjudican ese tipo de procesos adecuados de nutrición y se evidencian en procesos de anemia y de obesidad, bien sea por un extremo o por el otro, porque hace mucha falta los adecuados procesos nutricionales o porque ya se exceden en el consumo de los mismos nutrientes. Bien, entonces esto para tenerlo en cuenta dentro de lo que es este contexto de lo que es la parte histórica de la alimentación. Algunos conceptos generales en cuanto a lo que es el alimento.
ya se presenta como una sustancia líquida o sólida y contiene varios nutrientes encargados de brindar al organismo energía, formar y mantener los tejidos, así como de regular los procesos orgánicos de acción frente a la salud o a la enfermedad. Esto en cuanto a lo que comprendemos de lo que es la definición de alimento. Por otro lado, tenemos lo que es una dieta, que no es otra cosa que una estructuración que tenemos de nuestra base alimenticia durante un día, una semana o un mes. Entonces, desde que lo tengamos como sistematizado, organizado, planificado, de alguna forma muy estructurada, muy definida, eso lo podemos argumentar como dieta, desde que tenga ese objetivo como tal, ¿no? A nivel de beneficios. Dentro de lo que es la nutrición, pues lo tenemos como una ciencia base que estudia los alimentos y su acción frente a la salud o a las enfermedades. Y algunos estudios que procesan la digestión, la absorción, el transporte, la utilización y la eliminación de nutrientes. ¿Listo? Entonces, para que notemos las particularidades. Y hay un elemento adicional que es el nutriente. ¿Cuál es la definición de nutriente? Es la parte funcional del alimento, o sea, lo que nos trae como ese aporte, ese beneficio dentro de ese alimento que constantemente estamos ingiriendo. En este caso en particular, tenemos algunos elementos que hacen parte de lo que es el nutriente. El nutriente se divide en dos modelos como tal. Por un lado tenemos lo que son los macronutrientes y por otro lado tenemos lo que son los micronutrientes. Bien, dentro de los macronutrientes vamos a encontrar lo que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Bien, entonces este apartado va a ser el principal que vamos a tener y por otro lado van a estar los micronutrientes, dentro de los cuales encontramos aquí minerales, oligoelementos, la fibra, entre otros elementos particulares. Bien, entonces nos vamos a detener el día de hoy en mencionar y orientar nuestro proceso conceptual sobre lo que son los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, hablando sobre lo que son los carbohidratos, ¿qué vamos a tener en cuenta para poder aprender? Primero que todo, a diferenciar los tipos de carbohidratos, aprender sobre los beneficios de la fibra, aprender sobre el índice glicémico de los alimentos, sobre los efectos de los carbohidratos en la hormona de la insulina y la importancia de las vitaminas, minerales y antioxidantes. Bien, aunque este último apartado, si nos da el tiempo, lo podremos profundizar. ¿Listo? Recuerden que también vamos a tener un apartado diferencial para poder ahondar en esos temas. Entonces, como les estaba mencionando, tenemos dos grupos particulares dentro de lo que son los nutrientes. Aquí se evidencia lo que son los macronutrientes y lo que son los micronutrientes. Bien, se los había mencionado, proteínas, carbohidratos y grasas por un lado de los macro y por los micro, vitaminas, minerales, oligoelementos, fibra y también tenemos el apartado del agua. Bien, entonces, ¿cuál es el aporte nutricional como tal que que nos genera, nos proporciona los carbohidratos? Primero que todo, es un alimento que nos ayuda a la formación de tejidos, aporta energía a un corto plazo, pero por ello también tenemos que hacer una base de un equilibrio nutricional. Y también hay otros alimentos que también nos brindan energía a largo plazo, ¿listo? Depende de las características específicas de estos alimentos. Bien, de hecho, todos ellos son nutrientes indispensables para la salud y hay que consumirlos en cantidades adecuadas. Ya les estaré mencionando cuáles son esas cantidades adecuadas dentro de una valoración normal. ¿Listo? No estamos hablando aquí de alto rendimiento, características específicas de un proceso competitivo, precompetitivo, post. Simplemente es una valoración en un nivel estándar, ¿listo? Regular para una persona físicamente activa y que pueda encontrar como esta base de equilibrio nutricional. Bien, entonces, tenemos estos dos elementos que nos proporcionan energía como tal dentro de los carbohidratos, estos que son los complejos, los que tienen ustedes ahí en la observación a su mano izquierda, y a la derecha los simples. Los dos nos aportan energía. Sin embargo, ¿cuáles funcionan de una forma favorable, ¿sí? O benéfica para el mismo organismo? Ustedes creo que podrán sacar sus análisis a simple vista. Bien. Los carbohidratos son necesarios para una alimentación balanceada, eso hay que tenerlo en cuenta, sumado a los aportes que nos brindan las grasas y las proteínas. ¿Listo? Bien, en cuanto a los carbohidratos, también tenemos una división adicional que es que se comprenden en tres grupos, los que son monosacáridos, bien, ustedes ya hacen relación desde el punto de vista químico, aquí hace relación cuando se habla de monosacáridos, entre ellos encontramos lo que es, obviamente, los elementos, los compuestos que tiene la fructosa, la glucosa y la galactosa. Por otro lado, encontramos lo que son los disacáridos, la sacarosa, la maltosa y la lactosa, y los polisacáridos, que es el almidón y el glucógeno. Bien, se menciona que todos los carbohidratos no son iguales, se absorben en nuestro organismo con diferente velocidad, listo, aproximadamente el 50 o 55 del aporte calórico total debe ser carbohidratos. Esto es lo que les quería mencionar. Bien, aproximadamente uno puede mencionar con mayor claridad o un grado de cercanía que los carbohidratos están por el orden de los
del 55% del aporte. Sumado a ello también tenemos un aporte significativo de lo que son las proteínas, que están en el orden del 15 al 18%, y las grasas que están en el orden aproximado del 25%. Entonces, como se pueden dar cuenta, el que mayor da un aporte dentro de ese equilibrio nutricional son los carbohidratos con un 55%. Tenemos en este caso algunos elementos de los carbohidratos que son de lenta absorción, ¿listo? Pasan lentamente a la sangre evitando los picos de insulina, esto también es importante. Tenemos elementos como cuáles, los cereales integrales y las leguminosas, verduras crudas y frutas con cáscara, ¿bien? Perdón. Un carbohidrato deseable es aquel que contiene alto contenido de fibra, ya que modifica su velocidad de absorción. ¿Listo? En este caso en particular, porque estoy hablando de deseable, para no hablar de que sean buenos o malos, hablamos de algunos elementos que son deseables o no tan deseables. ¿Listo? Bien. Ahora, aquí encontramos algunos otros elementos bastante particulares, como las bebidas alcohólicas, el pan blanco, pastas refinadas, postres, gaseosas y refrescos azucarados, y muy seguramente algunos quizás no lo comprendan como si fuese un proceso de carbohidratos o no, pero dentro de ese proceso, algunos de estos pasan a convertirse en azúcares dentro de ese proceso digestivo, entonces también hay que tenerlo en cuenta y ese grado de beneficio o no para el mismo organismo. Un carbohidrato no deseable es aquel que no contiene fibra, ¿listo? Por tanto, no nos aporta. Lastimosamente hay algunas pastas que no contribuyen con ello, ¿listo? Hay pasta integral que, pues, por supuesto, tiene otro grado de beneficios, por supuesto. Por otro lado, tenemos el azúcar, como les estaba mencionando, que no debe superar el 10% del valor calórico total dentro de su consumo. Su exceso aumenta los depósitos de grasa en el cuerpo, causa picos de insulina, aumenta la ansiedad, alimenta las células cancerígenas, que también se ve representado muchísimo en este tipo de productos, sobre todo en todo lo que son alimentos industrializados. La adicción a los dulces, la obesidad abdominal, que también genera un riesgo de enfermedad cardiovascular y aumenta los niveles séricos de los triglicéridos. ¿Listo? Aquí se pueden apreciar en este caso lo que puede relacionarse con un índice glicémico, sea alto, medio o bajo, según los elementos que ustedes aquí en este momento pueden apreciar. ¿Listo? Entonces aquí están los valores que son mayores a 70, el promedio entre 70 y 50 o menor a 50. Bien. Aquí tengo una escala de alimentos con alto índice glicémico. Tenemos aquí el sirope de maíz, el cual es de los más apetecidos dentro de la industria alimentaria, porque obviamente con una mínima cantidad se puede generar muchísimo grado de azúcar, el cual obviamente los requieren bastante en la industria alimenticia. Entonces, por eso van a ver ustedes en muchas prescripciones que contiene sirope de maíz. ¿Listo? Dejo la tarea ahí y la invitación para que lo puedan observar también. ¿Listo? Y tenemos los diferentes elementos también con sus porcentajes en este momento relacionados con el índice glicémico, el pan blanco, las papas fritas, pasta, féculas, harina de trigo, en su orden descendente, el arroz blanco, azúcar blanca o morena, mermelada, plátano, melón, bebidas industrializadas, como se estaba mencionando. Bien, como era bajo de índice glicémico, tenemos entre algunos de ellos, que si bien es bajo, pero pues igual el beneficio tiende a ser un poco más equilibrado, ¿listo? Entonces está el kiwi, el arroz integral, entre un 60 y 40 sobre el índice glicémico, pan de centeno, leguminosas, la fruta, la manzana, las verduras, el chocolate negro y las proteínas aquí como tal, se puede apreciar que tiene otro valor totalmente diferente. Importancia de los carbohidratos en los órganos glucodependientes, es decir, que requieren del glucógeno, requieren de este componente esencial para su funcionamiento, ¿sí? Es energía para ellos como tal. Entonces, un consumo de 150 gramos de carbohidratos al día asegura un funcionamiento adecuado del cuerpo. Por eso, no podemos decir que entonces vamos a eliminar de nuestra dieta las grasas o vamos a eliminar las proteínas o vamos a eliminar los carbohidratos. Se requieren como tal, ¿listo? Algunos órganos, como podemos apreciar en este momento, hacen referencia a ello y los necesitan. Aquí en cuanto a lo que es la hormona y la insulina, listo. Aquí se hace la especificación como si fuese un candado, ¿bien? Y es como esto representa la entrada de la glucosa en la célula y cómo funciona como una llave que abre o cierra y permite entonces ese paso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si no se registra o cuando ya está acostumbrado a ese consumo excesivo, en cuanto a lo que es azúcar, no lo recibe de igual forma y la información que le llega es como que no has recibido, entonces le pide más y le pide más y le pide más y eso es lo que luego genera otro tipo de afectaciones a la salud. ¿Listo? Por ejemplo, al darse de esta forma como les acabo de mencionar, el exceso de insulina puede generar otro tipo de patologías como
como es la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, la diabetes, el bloqueo endocrino, aumenta las ganas de comer, esa saciedad no llega tan fácilmente, por eso el tema del azúcar siempre va a motivar a más azúcar, ¿listo? Aumenta la sed, las micciones diarias y evita la quema de grasa. Bien, aquí hay algunos elementos para poder regular o cómo poder ayudar a contrarrestar el tema de la insulina, o por lo menos equilibrarla. Primero que todo, el ejercicio constante, como ustedes saben que se debe realizar, controlar el consumo de azúcares y comidas hipercalóricas, bien, tener una alimentación completa, balanceada, equilibrada y variada, natural y deliciosa. Siempre se ha dicho que entre más color tenga la comida como tal, va a ser más favorable, bien. Cuando hablamos de color, estamos hablando, en este caso, digamos, de lo que puede ser el salmón, lo que puede ser el perejil, el apio, el pimentón, entre otro tipo de elementos también, el brócoli, aquí también se menciona la zanahoria, que también pueden favorecer en este orden de ideas. ¿Listo? Aquí está el círculo del azúcar, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que genera, obviamente? Primero que todo, hay una posibilidad de una sensación de hambre. Esta hambre nos va a producir una ansiedad y por esta ansiedad vamos a estar consumiendo muchísimos carbohidratos. Al comer en exceso, pues va a aumentar la insulina va a generar una baja en el azúcar de la sangre y por ende automáticamente le dice, hey, no me has dado nada a comer, tengo hambre. Y es un círculo vicioso como tal que se genera. Entonces es necesario tener un bajo control de la insulina para poder regular adecuadamente sus procesos corporales, sobre todo en cuanto a lo que es el estado físico y su peso. Bien, esto es una imagen relacionada con lo que es la simbología de lo que puede ser la canasta familiar colombiana. Se han dado cuenta ustedes que en diferentes contextos manejan otro tipo de elementos, otro tipo de figuras. En este caso está el plato, esto que es lo que es una torta, lo que es la pirámide, y hay un otro que también es cuadrado, en el cual se representa cómo es las porciones adecuadas de cada uno de los componentes propios de la nutrición para una favorable alimentación. Entonces, digamos, este es el que representa muchísimo a lo que es la familia colombiana. Bien. Dentro de los alimentos que son fuentes de carbohidratos, algunos de ellos que los principales los encontramos en los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Atentos también que tengan, que sean ricos en fibra, ¿no? En el caso de los cereales, por ejemplo. Los carbohidratos deseables deben tener un aporte aproximado mediano sobre las 60 calorías. ¿Listo? Entonces, en cuanto a lo que son porciones de los cereales, las raíces, tubérculos y plátanos, aquí tenemos una porción de intercambios más o menos por cada ración cuánto me puede proporcionar. ¿Listo? En gramaje, entonces el arroz blanco cocido sobre un pocillo tintero, que es el que por lo general se toma en cuenta para poder realizar el arroz, con el que se consume normalmente en su familia. ¿Listo? Lo que es la avena, las hojuelas, la arepa extra delgada, maíz pira, la pasta, galletas integrales, pan blanco. Aquí están los diferentes elementos. Entonces les invito para que le peguen una ojeada. Esto obviamente queda consignado aquí en nuestro video y en las diapositivas también serán subidas para que ustedes puedan tener lo posterior evaluación y revisión de los conceptos. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden siempre en consultarlo, ¿listo? En cuanto a lo que genera el índice glicémico, algunos de estos elementos, los que son fuentes de carbohidratos desde el punto de vista de las frutas, por ejemplo, que son deseables, ya les mencionaba que el orden de las 60 calorías, ¿listo? Esto con relación a estos elementos. En cuanto a lo que son las frutas, miren lo que es la medida de intercambio de lo que es cada una de ellas. Entonces, según su consumo, en el porcentaje de intercambio, por ejemplo, la feijoa con 2 unidades, los 2 feijoas equivalen a 117 gramos. Entonces, para que también ustedes lo tengan en cuenta en esa conversión. Igual vamos a tener un apartado específico para poder abordar esas temáticas. ¿Listo? Aquí tenemos unos más asociados a la rapidez con la que se eleva el azúcar en la sangre. Bien, entonces, para que ustedes también lo observen, lo analicen sobre ese índice glicémico, según algunos elementos que ustedes saben que unos más que otros tienen un mayor grado de contenido de fructosa. Entonces, tener en cuenta también ese tipo de cosas y cómo eso representa, se ha representado en la elevación o no sobre el índice glicémico. Alimentos fuentes de carbohidratos dentro de lo que son las verduras, de los carbohidratos deseables, como ya les había mencionado, un aporte de 35 kilocalorías, aproximadamente 1,6 gramos sobre la fibra, ¿sí? Entonces, ¿en cuáles se encuentra, por supuesto? Y cómo esos son de beneficio para un equilibrio alimenticio, ¿bien? Lo que son las verduras, aquí están también las mismas porciones sobre este intercambio que se realizaría con cada una de ellas. El alimento como tal que nos proporciona estas características. ¿Listo? Ya ahora profundizaremos en ellos. El azúcar como tal, los carbohidratos no deseables con alta carga de glicemia, las porciones del azúcar,
el índice glicémico y las cantidades de azúcar sobre las bebidas comerciales. Ya ahora lo abordaremos. Sobre esos apartados ya los vamos a tomar en esa siguiente parte. Y las recomendaciones también las voy a colocar ahora al final. Entonces, por ahora, mientras que voy a socializar esta última información, que voy a compartirla, voy a transmitirles otros apartados que se han encontrado también, que son bastante interesantes, un aporte también de colegas que uno, por supuesto, que encuentran en la red, sobre lo que es la composición de los mismos carbohidratos desde el punto de vista químico, ya más estructural, molecular, y cómo es su beneficio, su repercusión dentro de lo que es la cadena de consumo en el ser humano. ¿Listo? Entonces vamos a observarlo y al finalizar, por favor, ustedes me indican cuáles dudas tienen y hacemos una socialización sobre lo mismo. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a compartirlo y por favor ustedes me indican sobre lo que ustedes vean. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el tema de bioquímica de los alimentos y específicamente vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son un grupo de compuestos, anteriormente se conocían como compuestos que tienen sabor dulce. Actualmente sabemos que los carbohidratos, existen muchos carbohidratos que no tienen sabor dulce, como por ejemplo el arroz, el almidón, la harina, no tienen sabor dulce y son azúcares también. Entonces esa es una definición que ha caído un poco en desuso. Entonces los carbohidratos los vamos a encontrar en todos estos alimentos que tenemos aquí. Tenemos la papa, la zanahoria, las pastas, arroz, incluso los caramelos. Todos esos son alimentos que son ricos en carbohidratos, que tienen muchos carbohidratos. Entonces los carbohidratos en sí son azúcares, pero ya la definición de compuestos que tienen sabor dulce ha caído en desuso porque muchos de estos compuestos, como les había mencionado, ya no tienen, o sea, no tienen sabor dulce y pertenecen a este mismo grupo de compuestos. Entonces, ¿qué nombre reciben ellos actualmente? Tenemos, por ejemplo, el nombre de carbohidratos, glúcidos o hidratos de carbono. Ese sería el nombre principal de ellos actualmente. Y su definición química sería compuestos aldehídicos o cetónicos que son polihidroxilados, que se encuentran formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Que se los voy a escribir. Entonces, para recordar los grupos funcionales, aquí tenemos el grupo RCOH. Este se hace referencia al grupo funcional aldehído. O sea que los carbohidratos van a tener el grupo funcional aldehído o el grupo funcional cetona. A eso hace referencia a que químicamente son compuestos aldehídicos o cetónicos. O sea que pueden tener cualquiera de estos dos grupos funcionales. El aldehído es el de aquí arribita y el cetona es este que tenemos aquí. Pueden tener cualquiera de esos dos grupos funcionales, aldehídos o cetona. La mayoría responden a la fórmula general CnH2O a la N. CnH2O a la N, pues el nombre de carbonos, este es el carbono, y agua, carbonos hidratados. O carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono. Cualquiera de esos nombres que ustedes lean en algún texto hace referencia a los carbohidratos. Los carbohidratos también cabe mencionar que ellos se obtienen de los vegetales por medio de la reacción de fotosíntesis. La principal fuente de los carbohidratos son los vegetales, las plantas, por medio de la reacción de fotosíntesis. Ellas fabrican su propio alimento, ¿sí? Fabrican su propio alimento, ellos son seres autótrofos. Entonces, ¿pero qué es lo que está ocurriendo químicamente en la reacción de fotosíntesis que ella va a producir, que los vegetales van a producir carbohidratos? Ellos toman del ambiente CO2 que nosotros exhalamos. Cuando nosotros exhalamos dióxido de carbono, pero ellos la tienen que mezclar con agua, agua que ellas toman de sus raíces. Pero aquí se necesita un catalizador importante que si no está, no se da la reacción, que es la luz solar. Luz solar. Y entonces ellas van a transformar este dióxido de carbono, lo van a mezclar con el agua. Fíjense que aquí ocurre algo, carbono
y agua. O sea, la misma fórmula general que responden los carbohidratos. Entonces ella va a producir C6, H12 o 6, más un compuesto también vital, que es oxígeno libre, que se va al ambiente. Y este es el carbohidrato. Este es el carbohidrato. Entonces, por medio de la fotosíntesis, las plantas fabrican carbohidratos. Carbohidratos que nosotros nos aprovechamos de esto. Nosotros, la principal fuente de energía de los seres humanos son los carbohidratos y también el oxígeno que nosotros cuando respiramos tomamos oxígeno del ambiente. Entonces eso es algo bien interesante. Entonces las plantas son importantísimas para nosotros porque obtenemos de ellos los carbohidratos de los cuales obtenemos energía y adicionalmente también podemos vivir porque tomamos oxígeno del que ellas producen. Entonces las plantas son bien importantes. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos. Les voy a mostrar aquí. Cuando nosotros tenemos, esto aquí es un carbohidrato, es la lactosa. Pero este carbohidrato está formado por dos unidades. Esta unidad que se llama aquí es un monosacárido y esta unidad es otro monosacárido. Entonces, si yo uno un monosacárido con otro por medio de este enlace, o sea, yo lo uní aquí, me forma un disacárido que está clasificado dentro de los oligosacáridos. Entonces, los monosacáridos es una unidad sacárida, ¿sí? Entonces, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos si están formados por una unidad sacárida. Mono quiere decir uno. Se clasifican también como oligosacáridos si están constituidos de 2 hasta 10 monosacáridos. Entonces, este monosacáridos es una unidad sacárida que también se le llama osa. Esa es la terminación que le ha dado la UPAD a los carbohidratos, osa. Por eso ustedes ven glucosa, sacarosa, maltosa, lactosa, todos terminan en osa. Los oligosacáridos están constituidos de 2 hasta 10 osas. Glucosa, sacarosa, maltosa. Y por último tenemos los polisacáridos, que son largas cadenas de monosacáridos o largas cadenas de osas. Dentro de estos tenemos el almidón, glucógeno y celulosa. Pero antes de esto nos vamos a enfocar en los que están constituidos de 2 a 10 osas. Voy a cerrar aquí un segundito para que se me borre. Listo, entonces nos vamos a enfocar dentro de los oligosacáridos. Yo les dije que estaban constituidos de 2 a 10 osas. De 2 a 10, voy a colocarlo aquí abajito. De 2 a 10 osas. Esta es una sola osa. Pero entonces lo más importante, los oligosacáridos más importantes son los que están constituidos por 2 osas. Los que están constituidos por 2 osas. Y estos son los disacáridos. O sea que si yo tengo un monosacárido solito, vamos a suponer que este es uno, esto sería un monosacárido. Si yo lo uno con otro, ya sería un oligosacárido. Pero dentro de los oligosacáridos tenemos los que están formados por 2 que se llaman disacáridos. Se llaman disacáridos. Si yo le pusiera 3, fuera un trisacárido. Si le colocara 4, fuera un tetrasacárido. Pero esos no son importantes. Los oligosacáridos más importantes son los que están formados por 2, o sea, los disacáridos. Estos que vamos a ver aquí. Porque ellos son los más importantes desde el punto de vista nutricional. Son los que nosotros consumimos normalmente en la dieta. Entonces, dentro de los disacáridos tenemos la sacarosa, tenemos la lactosa y tenemos la maltosa. Esos son los disacáridos importantes desde el punto de vista nutricional. Entonces, la sacarosa, ¿cómo está constituida? Como es un disacárido, está formado por 2 monosacáridos que son glucosa y fructosa. ¿Y la sacarosa dónde la encontramos, jóvenes? ¿Quién me puede responder dónde encontramos la sacarosa? Exactamente, el azúcar normal. Faltó un pedacito, azúcar de mesa, porque todos son azúcares. Pero está perfecto. Es el azúcar de mesa, el azúcar que nosotros utilizamos en nuestras casas para endulzar los jugos, todas esas cosas. Se llama sacarosa. Se llama sacarosa.
Tenemos también, por ejemplo, bueno, y este azúcar se saca pues de la caña de azúcar, de la caña y de la remolacha azucarera, pero principalmente de la caña. Es que tomamos nosotros, preparamos nuestra sacarosa. La lactosa está constituida por glucosa más galactosa. ¿Y dónde encontramos la lactosa? El azúcar de leche, perfecto, así es. Tenemos, por ejemplo, la maltosa. ¿Dónde encontramos la maltosa? Muy bien, claro que sí. Encontramos en la malta, las bebidas de malta, pero en la polimalta, todo eso, pero eso es un proceso que se llama malteado, joven. Un proceso que se llama malteado. ¿Y en qué consiste ese proceso de malteado? Nosotros tomamos unos carbohidratos que son los de mayor consumo mundial, que son los almidones, y esos almidones están formados por largas cadenas de glucosa. Aquí tiene una glucosa, aquí tiene otra glucosa. Entonces la maltosa está formada por glucosa más glucosa. O sea, dos moléculas de glucosa juntas. Entonces, los almidones que se encuentran en la cebada, pero con todos los cereales se podría hacer también. Entonces se coloca a tostar, se le aplica calor a ese calor y se le aplica agua al almidón, agua. Se colocan a tostar y ese proceso se llama malteado. ¿Qué ocurre aquí? Que los carbohidratos, el almidón se empieza a cortar en parejitas. Se empieza a cortar en parejitas y cada parejita esta se llama maltosa. Por eso el proceso, este azúcar se llama así, maltosa. Porque se produce, no se produce naturalmente, sino por un proceso que se llama malteado. Malteado. Entonces de ahí sale la famosa maltosa y las bebidas a base de malta. La cerveza y pues la ponimalta. Bueno, por último tenemos los polisacáridos. Poli quiere decir mucho. Entonces los polisacáridos están formados por largas cadenas de monosacáridos. De monosacáridos, no solo es glucosa. Yo les traje, por ejemplo, aquí tres que son de glucosa, pero pueden haber otros polímeros que son de otros carbohidratos, por ejemplo, de fructosa. O heteropolisacáridos también existen, que están formados porque son largas cadenas. Por ejemplo, vamos a suponer este que yo les expliqué aquí. Vamos a suponer que aquí tiene una glucosa, aquí tiene una fructosa, glucosa, fructosa, glucosa, fructosa. Entonces eso se llamaría un heteropolisacárido. O también hay homopolisacáridos. Hetero y homopolisacáridos. Estos que yo les traje aquí son homopolisacáridos que están formados por puras cadenas de glucosa. Entonces el almidón es el carbohidrato de mayor consumo mundial. De mayor consumo mundial. Y él está formado por largas cadenas de glucosa. Glucosa, glucosa. Pero tiene una característica importante. Y es que todos los enlaces que unen a una glucosa con otra son enlaces de tipo alfa. Entonces nosotros podemos digerir ese tipo de enlaces. También hay enlaces de tipo beta y esos no los podemos digerir. El glucógeno es mal llamado almidón animal. ¿Y almidón animal por qué? Porque nosotros cuando consumimos carbohidratos, nosotros lo tomamos y convertimos el exceso de carbohidrato, lo convertimos en glucógeno en nuestro organismo. Y este glucógeno también son largas cadenas de glucosa que se producen en el organismo, pero que se almacenan una parte en el músculo para cuando lo necesitemos, una parte en el músculo y otra parte se almacena en el hígado. En el hígado. El hígado tiene una capacidad aproximada de 75 gramos. Puede almacenar 75 gramos de glucosa en forma de glucógeno. Y el músculo almacena un poco más, porque obviamente nosotros tenemos más músculo que hígado. Tenemos la celulosa que forma el epitelio de los vegetales. La celulosa es el epitelio de los vegetales. Y está formada también por glucosa, largas cadenas de glucosa, igualita que el almidón. Pero resulta que los enlaces de la celulosa son de tipo beta. Así que nosotros no lo podemos digerir, no podemos digerir la celulosa. Los enlaces son de tipo beta y no los podemos digerir. Entonces la celulosa se encuentra en el epitelio que recubre los vegetales, como la piel que recubre la manzana, la pera, la papa, todos los vegetales recubiertos, la zanahoria, y nosotros no lo podemos digerir. Simplemente, aunque es glucosa,
pero está formada por unos enlaces de tipo beta y nuestro organismo no tiene la maquinaria bioenergética para eliminar esos enlaces, no tiene la maquinaria enzimática para eliminar esos enlaces de tipo beta. Entonces, eso es una característica importante que existe aquí. No tenemos eso, entonces no los podemos digerir. Pero no quiere decir, o sea, quiere decir que la celulosa hace parte de unos alimentos que se conocen como fibra dietaria. Y esa fibra dietaria, como no se digiere, no aporta calorías a nuestro organismo, no nos aporta calorías, pero cumple otras funciones importantes. Entonces, como no aporta calorías, no se puede digerir, quiere decir que la fibra es todo alimento que ingresa a nuestro organismo y sale sin ser modificado. Eso se considera fibra. Entonces, pero esa fibra cumple funciones importantes en nuestro organismo y por eso se conoce como alimento prebiótico. Prebiótico, no probiótico. Prebiótico. Prebiótico. O sea, ¿qué función cumple la fibra entonces en nuestro organismo? La fibra cumple funciones importantes como por ejemplo aumenta la velocidad de tránsito intestinal. O sea que las personas que tienen problemas de estreñimiento, el médico les ordena consumir alimentos ricos en fibra para eliminar esa parte. El estreñimiento es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, pero también obviamente en hombres se presentan problemas de estreñimiento, estos problemas gastrointestinales, pero es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Entonces se mejora mucho aumentando el consumo de fibra en la alimentación. También podríamos hablar que la fibra dietaria triplica su peso, o sea, lo que consumimos. Si consumimos 50 gramos, la fibra se va a llevar se va a arrastrar en todo el organismo 150 gramos de grasa, triplica su peso en grasa. O sea que si nosotros consumimos fibra y consumimos alimentos grasosos, la fibra va a absorber gran cantidad de esa grasa que nosotros consumimos en la dieta, así que nos va a ayudar a alimentarnos sanamente, elimina compuestos cancerígenos de nuestro organismo y obviamente glucosa también, pero por enlaces beta, así que no la podemos digerir. Bueno, entonces los monosacáridos se clasifican según su número de átomos de carbono. En los que tienen 3 carbonos, por ejemplo, se van a llamar triosas, como por ejemplo este que tenemos aquí, tiene un carbono, aquí tiene otro carbono y tiene 3 carbonos, así que este lo vamos a llamar que es una triosa, porque tiene 3 átomos de carbono. Aquí este también tiene 1, 2 y 3, también sería una triosa. Si yo le agregara otro carboncito, entonces tendría 4 carbonos y se llamaría tetrosa. Los que tienen 5 carbonos se van a llamar pentosas. Los que tienen 6 carbonos se van a llamar hexosas, que tienen 7 carbonos, y aquí es donde terminan los carbohidratos, los de 7. Nosotros podíamos crear de 8 o 9 en el papel, pero en la naturaleza solo existen los de 3 a 7 carbonos. 3 a 7 carbonos nada más, que el único de 7 carbonos es la pseudoheptulosa, que lo vamos a ver que se produce en una vía metabólica en nuestro organismo, pseudoheptulosa. Y según su grupo funcional pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas. Como por ejemplo estos que tenemos aquí. Este sería, recuerden la primera diapositiva que les mostré, el grupo funcional. ¿Qué grupo funcional sería ese? Siempre una característica para poder identificarlos es que el aldehído siempre se encuentra en un carbono primario. Siempre va a estar en el primer carbono el aldehído. Y la cetona en un carbono secundario. Entonces es una característica para poder identificar si el carbohidrato es aldehído o es cetona. El aldehído siempre se encuentra en un carbono primario y la cetona siempre se encuentra en un carbono secundario. Siempre va a ser así. Un dato importante para identificarlos. Este es un esquemita que nos muestra los carbohidratos del grupo de los aldehídos. El principal es el gliceraldehído, el primerito. Gliceraldehído, de ahí se desprende la eritrosa y la treosa. Luego viene la ribosa, arabinosa, silosa y lixosa. Y luego las hexosas, que son la alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. Todos estos son hexosas, o sea que tienen 6 carbonos. Y cada uno de ellos se caracteriza porque son isómeros. Isómeros. O sea que cada uno, nuestro organismo aprovecha esa función o esa característica que tienen ellos para transformarlos en glucosa. Todo esto, si nosotros los consumimos, este
nuestro organismo lo va a transformar en glucosa. La glucosa es el único carbohidrato que puede estar girando o que puede estar circulando en nuestro organismo. Los demás no pueden, los demás ingresan por el tracto gastrointestinal, en el intestino una parte se convierte en glucosa y los que no pueden convertirse en glucosa directamente pasan por la vena porta hacia el hígado y en el hígado se transforman todos en glucosa y ya pueden pasar al torrente sanguíneo. Bueno, según su grupo funcional, ya ustedes manejan eso, el grupo cetona, y se les va a llamar cetosas, porque recordemos que la terminación de los carbohidratos que nos dio la UPAD es osa, terminación en osa. Entonces la cetona se le va a llamar cetosa, el carbohidrato que tiene el grupo cetona se le va a llamar cetosa. Y el carbohidrato que tiene el grupo aldehído se le va a llamar aldosa, por la terminación de carbohidratos. Entonces existirán cetopentosas, aldotetrosas, aldohexosas, etcétera. Cualquiera de los dos carbohidratos de los dos grupos funcionales pueden existir tanto como cetonas como aldehídos. Ok, listo. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplitos de los aldehídos y de la cetona. Entonces yo les hago un ejemplo aquí, una preguntita a ustedes aquí. Esta es la famosa glucosa. Según su grupo funcional, ¿qué sería, un aldehído o una cetona? Entonces, según su grupo funcional, es un aldehído, una aldosa. Aquí lo tenemos. Y según su grupo funcional, y según su número atómico de carbono, es una hexosa porque tiene 6 carbonos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que es una hexosa de 6 carbonos. Y según su grupo funcional es un aldehído. Recordemos que está en el carbono primario. Carbono primario es un aldehído, carbono secundario es una cetona. Bueno, entonces los carbohidratos existe también isomería. Y en este tipo de isomería estamos viendo los isómeros especulares que se denominan enantiómeros. O sea, si yo coloco esta imagen aquí y esto que están viendo aquí es un espejo. Cuando yo coloco mi mano, por ejemplo, en un espejo, estoy viendo el reflejo de mi mano. Yo colocar un espejo en el centro de mi mano, estaría viendo el reflejo. Y ese tipo de isomerías se denominan enantiómeros. Entonces los enantiómeros son isómeros que son imágenes especulares. Y los isómeros los vamos a definir, isómeros para recordar, los isómeros son compuestos los vamos a definir como compuestos que tienen igual fórmula molecular, compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Los isómeros son compuestos con igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Entonces, si nosotros contamos, este tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, igualito que este acá. Deben tener, vamos a contar los hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 hidrógenos y este también tiene 12 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 hidrógenos y los oxígenos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igualito que este acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tienen igual fórmula molecular, que sería C6, H12, O6. Esa es la fórmula molecular. Pero la fórmula estructural difiere. Fíjense que este hidroxilo se encuentra hacia la derecha y acá está a la izquierda. Esto es también lo mismo. Entonces la fórmula estructural es diferente. Este compuesto de la izquierda se llama D-glucosa y este se llama L-glucosa. D-glucosa y L-glucosa. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo es D o cuándo es L? Yo debo mirar el hidroxilo. Hidroxilo es el grupo OH. Hidroxilo o grupo OH es lo mismo. Del penúltimo carbono. O sea, este que está aquí. Si el hidroxilo del penúltimo carbono se encuentra a la derecha de la estructura, yo le coloco la letra D. D.
Pero si el hidroxilo del penúltimo carbono está a la izquierda de la estructura, yo le coloco la letra L. Entonces va a existir dextroglucosa si el hidroxilo del penúltimo carbono está a la derecha, o levoglucosa si el grupo hidroxilo del penúltimo carbono se encuentra a la izquierda de la estructura. Esto es importante porque este L-glucosa nosotros no la podemos digerir. Nosotros podemos digerir es dextroglucosa, esta sí. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, aquí viene la reacción de formación de hemiacetales. Reacción de formación de hemiacetales. Y los hemiacetales es una reacción bien importante que tienen los carbohidratos, y es cuando un átomo de una molécula reacciona con otro átomo de la misma molécula. Entonces, este hidrógeno que nosotros estamos viendo aquí abajito, ese hidrógeno se rompe ese enlace. Y se rompe el enlace aquí arribita también del doble enlace de acá. Entonces, este hidrógeno se va a unir con este oxígeno y van a formar un grupo hidroxilo. Y el oxígeno este, como acá queda otro radical libre, se va a unir con este carbono y va a formar un puente. Entonces, el hidrógeno, fíjense, el hidrógeno este que se rompió, se sube y forma un grupo hidroxilo con este. Así como está aquí. Este hidrógeno se une con este y forman esto que está acá. Y el oxígeno este, como le queda un radical libre, se va a unir con el carbono este que aquí. Y para finalizar, estos dos se unen y forman este anillo, que esto se denomina estructura de Howard. Y este compuesto se llama pirano. Entonces la glucosa se va a llamar piranosa. Piranosa. Entonces, los carbohidratos ahorita lo habíamos visto que ellos pueden tener esta forma, que es lo que hemos visto desde el comienzo. Esta es la estructura de Fischer, la estructura lineal de los carbohidratos, se llama estructura de Fischer. Pero cuando ellos forman la reacción de hemiacetales, que entran en disolución, cada vez que ellos se disuelven forman la estructura de Howard. Entonces ellos se cierran en el anillito y se llamará alfa-dextroglucopiranosa, porque este compuesto se llama pirano. Entonces la glucosa cuando se mete ahí se va a llamar glucopiranosa. Estructura de Fischer de los carbohidratos lineal y estructura de Howard cerradita en anillo. Pero sigue siendo el mismo compuesto, no varía en nada. Únicamente lo que hay es una reorganización de su molécula. Reorganización de su molécula, nada más. Este carbono número 1 que vemos aquí, este carbono número 1 es este mismo que está acá. El 2 es este 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 queda por fuera del anillo. Recuerden que él se forma es con estos dos aquí. Entonces este queda por fuera y es este que vemos aquí afuera del anillo. Este carbono número 1 se llama carbono anomérico y es el responsable del dulzor del azúcar. Es el responsable del dulzor del azúcar, de la característica dulce que presenta el azúcar. O sea que en algunos azúcares ese carbono anomérico se encuentra por fuera, se encuentra comprometido con un enlace, y entonces cuando él se encuentra comprometido con un enlace no aporta dulzor, no tiene sabor dulce el azúcar. Ya les voy a explicar esto bien en detenimiento. Bueno, el grupo hidroxilo del carbono número 1 o carbono numérico, si se encuentra hacia abajo, se va a decir que es alfa. El azúcar es de tipo alfa. Y si este grupo hidroxilo está hacia arriba, se va a decir que es de tipo beta. Fíjense que son varias cositas que hemos visto de los carbohidratos, de su estructura. O sea que van a ver beta de glucosa, alfa de glucosa, beta L glucosa y alfa L glucosa. Puede existir cualquiera dependiendo a dónde se encuentre este grupo hidroxilo. Entonces, ya esto lo habíamos hablado un poquitico. Ya sabemos que la glucosa se introduce en el pirano. En el pirano. Y por eso se le da terminación piranosa. Piranosa. Pero los carbohidratos, algunos, por ejemplo la fructosa, cuando forma un anillo, se mete en el furano y se llama furanosa. Esto lo vamos a ver ahorita cuando veamos la parte de estructura, pero cuando ellos se cierran en anillos pueden introducirse tanto en el pirano como en el furano. Pirano y furano. Este sería entonces el nombre completo de la glucosa. Alfa-dextroglucopiranosa. En clínica,
generalmente se le da el nombre, o mejor dicho, se conoce mejor la glucosa como dextrosa, que puede estar en el 30, al 20, al 10, al 5. Y esas se le administran a los pacientes cuando tienen algún grado, por ejemplo, de deshidratación, o por ejemplo personas que no reciben alimentos por vía oral y están muy deshidratados, están vomitando, tienen diarrea. Entonces hay que hidratarlo rápidamente y como la vía oral pues está bloqueada porque tiene vómito, entonces se le administra dextrosa por vía intravenosa. Entonces, si le administran dextrosa al 30, quiere decir que por cada 100 mililitros le están administrando 30 gramos de glucosa y 70 de agua. Así que el paciente se va a hidratar rápidamente y todo va al torrente sanguíneo. Pero el nombre completo de la glucosa sería alfa-dextroglucopiranosa. Entonces, cuando nosotros nos colocan dextrosa, nos están colocando alfa-dextroglucopiranosa, nos están colocando glucosa. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos. El enlace que se forma de la glucosa con otra, por ejemplo, si yo tuviera aquí una glucosa o cualquier otro carbohidrato, yo tengo aquí dos carbohidratos cualquiera y yo los voy a unir para formar un disacárido. Este es un monosacárido y este es otro monosacárido. Yo los voy a unir por medio de un enlace. Este enlace se llama enlace glucosídico. Glucosídico. Enlace glucosídico. Y este enlace glucosídico desde el inicio les dije que había de dos tipos. Alfa o beta. Alfa, ¿cuál es? Cuando está el puente, cuando se forma, esto se conoce como puente, este enlace se conoce como puente. Si el puente está hacia arriba o si está hacia abajo, se dice que es alfa. O sea, si los dos puentes se forman hacia abajo o los dos se forman hacia arriba, el carbohidrato es de tipo alfa. Pero si uno está hacia arriba y el otro hacia abajo, se dice que es de tipo beta. Nosotros tenemos muchos problemas para digerir los carbohidratos de tipo beta. El único carbohidrato, jóvenes, escuchen bien esto, el único carbohidrato de tipo beta que nosotros podemos digerir se llama lactosa. Y fíjense todos los problemas y inconvenientes que existen por la digestión de la lactosa. Hay personas que son intolerantes a la lactosa. Se cree que más o menos el 30% de la población es intolerante a la lactosa. Entonces esto se ha superado pues creando la leche deslactosada, que ahorita les voy a explicar en qué consiste esta leche deslactosada. Por ahora me interesa que identifiquen el enlace de tipo alfa, el puente está hacia arriba o hacia abajo. Y el de tipo beta, uno arriba y uno abajo. O sea, no está uniforme. El único carbohidrato beta que podemos digerir es la lactosa, los demás beta ninguno. No tenemos las enzimas para poder digerirlo. Entonces tenemos el carbohidrato 1,1 glucosa se llama trealosa y 1,4 glucosa se llama maltosa. 1,6 glucosa se llama isomaltosa. Aquí les voy a explicar esto. Nosotros aquí tenemos un carbohidrato. Habíamos dicho que este es el carbono número 1, este es el carbono número 2, este es el carbono, perdón, el 3, este sería el 4, el 5 y el 6 que queda por fuera. Si yo lo voy a unir con otro carbohidrato, pero vamos a suponer que están de frente los dos, o sea que aquí está esta cosita, que esto quiere decir que este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 está por acá arribita. Si yo uno este puente, así, este carbohidrato se llamará 1,1 glucosa, porque está el carbono número 1 de una glucosa unido con el carbono 1 de otra glucosa, sería trealosa. Pero ¿qué pasaría si este fuera el carbono 4? Entonces llamaría entonces 1,4 glucosa, sería maltosa. ¿Qué pasaría si el carbono 6 queda acá arribita? Entonces se une el carbono 1 con el 6. Sería 1,6 glucosa. Y sería entonces isomaltosa.
O sea que el orden que tengan los números quiere decir también qué tipo de carbohidrato es. No es lo mismo decir que todo glucosa, glucosa va a ser maltosa. No, hay que mirar cuáles son los átomos que participan en el enlace para poder identificar cuál es el carbohidrato. Todo eso lleva un orden, que cambie un átomo por otro, ya es otro compuesto diferente con características físico-químicas, organolépticas y edulcorantes diferentes. Bueno, entonces aquí tenemos la maltosa. Fíjense que la maltosa es, este enlace es de tipo alfa o beta. ¿Quién me recuerda? Se me olvidó. Alfa, este que estoy señalando aquí. Es alfa. Fíjense que el puente está hacia abajo y están todos dos hacia abajo, del mismo lado. Entonces ese enlace es de tipo alfa. Entonces sería alfa 1,4 glucosa glucosa en la maltosa, como lo hemos visto hasta el momento. Miremos la sacarosa. La sacarosa es glucosa más fructosa. Y la fructosa, fíjense que se introdujo en el furano, porque la fructosa es una acetona, una acetosa. Entonces la fructosa, perdón, la sacarosa es, esta sería alfa o beta. Este enlace es de tipo alfa o tipo beta. Muy bien, también es alfa, está para el mismo lado. Entonces el carbono 1 de la glucosa se une con el carbono 2 de la fructosa. Entonces sería alfa 1,2 glucosa fructosa. La lactosa, este enlace que sería alfa o beta. Muy bien, de tipo beta. Fíjense que está todo raro ahí, ¿verdad? No está para el mismo lado. Entonces este sería beta 1,4 galactosa glucosa. Beta 1,4 galactosa glucosa. Y la celobiosa, que también obviamente es igual a este de tipo beta. Beta, muy bien. Es 1,4 glucosa glucosa, o sea, igualito que la maltosa, ¿verdad? Es idéntica. 1,4 glucosa glucosa. Pero este es beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no la podemos digerir. No podemos digerir la celobiosa. A pesar de que es glucosa, es igualita que la maltosa, es 1,4, pero nada más por ese enlace nosotros no tenemos la enzima que logra romper este enlace, así que no la podemos digerir. Entonces, cuando un alimento nosotros no lo podemos digerir, y además de eso no es tóxico, es asimilable para nuestro organismo, quiere decir que hace parte de la fibra dietaria. Fibra dietaria. Bueno, los disacáridos, ya habíamos dicho que alfa 1,4 glucosa glucosa es maltosa y es digerible por las amilasas humanas. La beta 1,4 glucosa glucosa es la celobiosa que acabamos de hablar de ella. Esta no es digerible por las amilasas humanas, no lo podemos digerir. También es importante, esto ya lo habíamos dicho también, yo lo había aclarado, no es lo mismo decir alfa 1,4 glucosa galactosa que alfa 1,4 galactosa glucosa, porque queremos decir que entonces están invertidos los azúcares. Está comprometido aquí, por ejemplo, la galactosa y la glucosa, o sea que el 1 de la galactosa y el 4 de la glucosa, y acá es lo contrario. Entonces, sí, todos los compuestos para que se formen llevan un orden preestablecido, llevan un orden. Bueno, los carbohidratos de importancia en clínica, ya habíamos hablado de ellos. La maltosa, que está formado alfa 1,4 glucosa glucosa. La lactosa es beta 1,4 galactosa glucosa. La sacarosa es alfa 1,2 glucosa fructosa. Y la isomaltosa es alfa 1,6 glucosa glucosa. Esta isomaltosa se produce también en el proceso de malteado en una pequeña proporción. Se produce maltosa en un 90-95 y la isomaltosa entre un 10 y un 5% dependiendo. Tienen sabores y propiedades muy similares, propiedades físico-químicas muy similares, la maltosa y la isomaltosa. Bueno, entonces miremos el almidón. El almidón es un polisacárido y estos polisacáridos los vamos a encontrar de dos maneras en los alimentos, en forma de amilosa y en forma de amilopectina. La amilosa se caracteriza porque es lineal prácticamente y la mayoría de los carbohidratos, de las glucosas, se encuentran unidas por enlace alfa 1,4. La amilopectina, además de tener enlaces alfa 1,4, también tiene enlaces alfa 1,6 y la amilopectina se caracteriza porque es muy ramificada. En todos los almidones van a estar los dos, pero en diferentes proporciones, dependiendo del tipo de alimento.
pero siempre va a ser almidón, así tenga ramificaciones o no, es almidón. Y se va a encontrar siempre como amilosa o amilopectina. Los alimentos que no contienen carbohidratos, ¿cuáles son? La carne, queso, huevo, aceite, margarina, mantequilla. Y les hago una pregunta, ¿por qué el queso no tiene carbohidratos o no debe tener carbohidratos si se saca de la leche? Sí, claro, lleva un proceso. Claro que sí, lleva un proceso, pero un proceso muy natural, jóvenes. Muy natural, y es un proceso de fermentación, donde en la leche nosotros encontramos unas bacterias que son los lactobacilos. Los lactobacilos. ¿Y esos lactobacilos qué hacen? Transforman la lactosa en ácido láctico. Entonces convierten la leche, la colocan ácida. Me perdonan la letra ahí. Ácido. Y eso hace que se formen grumos. Y esos grumos después los colocan las personas que hacen queso, que saben este proceso, lo prensan de cualquier manera para eliminar el agua y se convierte en queso. Entonces toda la lactosa que estaba aquí en la leche se transformó en ácido láctico, que no es lactosa, y se produce queso. Por eso el queso no debe tener carbohidratos, por el proceso ese que pasa. El huevo, aceite, margarina y mantequilla no deben tener carbohidratos, no tienen carbohidratos, a menos que los agreguen. Entonces, ¿cuál es el contenido de carbohidratos de algunos alimentos? Por ejemplo, la leche tiene 5%, el pan 50%, y hay unos panes que le agregan como una cucharada de azúcar arriba. Entonces esos tienen más carbohidratos. Las legumbres secas tienen 60, el arroz crudo 80% de carbohidratos. Obviamente nadie come arroz crudo. El arroz cocido, como el grano ha ganado humedad por el proceso de cocción, se diluye este 80 y queda un 20%. Fíjense lo que pasa con la pasta. La pasta tiene 70, menos pasta cruda, tiene menos que el arroz crudo. Pero cuando la pasta ya se cocina, queda todavía con 30%, queda con bastante. Es el alimento que más carbohidratos tiene después de ser consumido, para poder consumir la pasta. O sea que la pasta para la dieta, nada que ver, no funciona. ¿Usted quiere hacer dieta y come espagueti todos los días? No funciona. Y hay otra clasificación que son las verduras ABC, verduras al 5, al 10, al 15 y las frutas al 5, 10, 15 y 20%. Entonces miremos las verduras ABC. Las verduras A, o sea que tienen 5% de carbohidratos, tenemos la selga, espinaca, lechuga, tomate, repollo, coliflor, rábano, pepino y brócoli. Estas son las que se deben consumir para la dieta. Las de 10 también se pueden consumir, pero un poquito menos. Entonces fíjense, la cebolla, 10% de carbohidratos. Y la cebolla no es para nada dulce. La uyama, remolacha, zanahoria, arvejas y habichuela, 10% de carbohidratos. Y las verduras al 20 tenemos la papa, la yuca, el maíz, plátano, arracacha, ñame y arroz cocido. Esto sí, pacientes diabéticos y personas que quieran bajar de peso no lo pueden consumir. Lo deben suprimir de la dieta, bajar un poco su consumo. Obviamente las gaseosas se sacan de aquí por completo, las bebidas azucaradas, porque pueden contener mucho más azúcar. Bueno, ahora sí miremos las frutas al 5. Yo sé que algunos aquí se van a sorprender con los resultados que van a ver. Las frutas al 5%, o sea, las frutas que son buenas para la dieta, que la persona debe consumir en la dieta: melón, patilla y fresas. 5% de carbohidratos. Las frutas al 10, que tienen el doble que estas: naranja, pomelo, mandarina, limón, papaya, piña, guayaba, durazno, mora y cereza. Fíjense, el limón es más dulce que una fresa. Pero recordemos que el dulzor no lo da el azúcar que contiene. En el limón aquí predominan almidones y en la fresa predomina fructosa. Bueno, las frutas al 15 tenemos la manzana, pera, no, mango, guanábana, granadilla, ciruela y kiwi. Y las frutas al 20, que para el paciente diabético ni para personas que quieran bajar de peso lo deben consumir, tenemos las uvas, el zapote, higo, níspero y bananas. Por eso es que ustedes ven que las bananas se comercializan mucho en los gimnasios, las personas que van a gimnasio. Ven que siempre en todo gimnasio en la vitrina hay bocadillo y hay banano. Entonces las personas hacen ejercicio y toman banano para recuperar los electrolitos y también para recuperar gran cantidad de azúcar.
porque cuando nosotros estamos haciendo ejercicio lo que estamos quemando es azúcar, carbohidratos. Bueno, la fibra, ya habíamos hablado un poquitico de ella, es todo lo que ingresa a nuestro organismo y sale sin ser modificado. Dentro de ellos tenemos la celulosa, que es la piel que recubre los vegetales, por ejemplo, la piel de la manzana, de la pera, de la piel de la papa. Entonces está formada de celulosa. Tenemos la pectina, tenemos la hemicelulosa y tenemos las gomas. Dentro de las gomas tenemos, por ejemplo, la goma de mascar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas del consumo de fibra? Disminuye la velocidad de los carbohidratos digeridos, disminuye la absorción de colesterol y sales biliares, aumenta la velocidad de tránsito intestinal y este es el efecto de las personas que tienen estreñimiento, el efecto deseado por las personas que tienen estreñimiento, elimina compuestos cancerígenos y de ahí el nombre de prebiótico que previene enfermedades y triplica su peso absorbiendo colesterol, absorbiendo grasas. Entonces nosotros al consumir fibra, la fibra es buena, elimina compuestos cancerígenos, elimina grasa, aumenta la velocidad de tránsito intestinal, disminuye la absorción de colesterol y aporta valor de saciedad. O sea que usted con menos consumo de alimento, el que consume diariamente, ya usted se va a sentir que está lleno. Ese es el valor de saciedad. Entonces va a consumir menos alimentos y usted va a bajar de peso sanamente. Sanamente. Entonces el consumo de fibra es bueno, es benéfico. Frutos ricos en fibra tenemos la guayaba, mora, kiwi, higo, limón, manzana, banano, naranja, mango, cereza, uva y melón. Entonces ahora sí miremos los que recomienda nuestro médico para, para, para cuando las personas tienen estreñimiento. Por ejemplo, la granadilla es lo que primero, el primero que manda el médico cuando la persona tiene problemas de estreñimiento, le mandan granadilla, porque tiene 10,4% de fibra, que es mucho, mucha cantidad. Le sigue el tamarindo, sigue la guanábana, zapote, pera, la mandarina, durazno, papaya, ciruela, piña, popelo y patilla. Bueno, miremos los lípidos, ya para terminar, es el nombre común a varios compuestos que son insolubles en agua. Entonces tenemos los lípidos, dentro de estos tenemos los ácidos grasos, tenemos los triglicéridos, colesterol y derivados y los esfingolípidos. Esta es la temática que vamos a ver la próxima clase. Vamos a abrir el espacio de preguntas ahora sí, de dudas.
Bueno, muy bien. Aquí disculpan por favor las fallas técnicas aquí que se presentaron porque no podía solucionarla de ninguna manera, pero espero que el video como tal que estábamos observando haya sido también de beneficio dentro de este diálogo que hemos tenido o este compartir de saberes. Bien, entonces, en este orden de ideas vamos a fortalecer estos mismos conceptos a partir de todo el diálogo que ustedes realicen con el tema del foro. ¿Listo? Entonces, en cuanto a lo que es el tema del foro, que ya lo hemos estado abordando en las diferentes sesiones para el día de hoy, dentro de nuestra clase de carbohidratos, se menciona una pregunta muy particular y es, dentro de los macronutrientes, los carbohidratos cumplen una función principal como fuente de energía. ¿Cuáles son esos alimentos que ingieres habitualmente con dicho beneficio nutricional? ¿En qué promedio de horas y porciones lo consumes? ¿Listo? Entonces sí sería importante que por favor lo mencionen, lo compartan y estaremos observándolo en el transcurso de las diferentes sesiones, obviamente, para poder esto aportar y ayudar a este andamiaje y este compartir de saberes con relación a todo lo que está relacionado a nutrición y en este enfoque y énfasis principal de lo que son los macronutrientes, comenzando por los carbohidratos. ¿Listo? Les estaba haciendo una socialización especial o específica sobre lo que es el apartado relacionado con los carbohidratos en su parte final. Aquí en la parte, permítanme por favor, voy a aquí a extender nuevamente la pantalla, eso es lo que estamos observando el día de hoy. Vamos a la parte final y entonces les estaba mencionando con relación a esos apartados y sumado obviamente a la presentación que acabamos de observar, digamos todo lo que es lo referente a el índice glicémico por parte del azúcar, ¿listo? Miren lo que tienen en cuanto a lo que es la glucosa, la maltosa, que son los que más alto representan un índice porcentual en cuanto a lo que es glicemia, ¿listo? El índice glicémico. Entonces tengan en cuenta, miren, que es glucosa, maltosa, miel, ustedes se dan cuenta, la sacarosa, esos elementos, la misma gaseosa, todos esos elementos tienen un alto contenido, obviamente desde el punto de vista del azúcar, y pues mira con el porcentaje en el cual se incrementa desde el punto de vista como alimento y se convierte en lo que es azúcar en la sangre. ¿Listo? Estos son los porcentajes como tal de azúcar de las bebidas comerciales, naturalmente conocemos. Entonces, digamos, miren la cantidad de kilocalorías que tienen el zumo de frutos rojos, miren, 200 kilocalorías. Una Fanta de naranja, un zumo de naranja, un refresco de cola, 160 kilocalorías, para no colocar un nombre en especial, igual prácticamente todas las manejan por el estilo. Las versiones light que uno considera que pronto pueden ser muy beneficiosas, miren que la diferencia no es tampoco tan considerable, igual siguen siendo obviamente con un alto porcentaje en cuanto a lo que es el azúcar mismo, ¿listo? Entonces, la cantidad de calorías de azúcar en bebidas comunes aproximadamente son de 300 mililitros en cucharaditas, entonces den en cuenta por favor el tema, el aporte, y ahora lo ponemos en contrarrestación con lo que es el agua natural, un té, un café, pues miren el aporte que hacen. Entonces, por esa razón también siempre se recomienda y los nutricionistas recomiendan muchísimo el consumo frecuente, obviamente sin llevarlo a los excesos, pero el consumo adecuado de agua, del té, agua natural, ¿no? No nada saborizada ni gasificada, nada por el estilo, agua natural, el té o el café. Igual no es que tenga tampoco tantas habitaciones si llegan a ser en un porcentaje considerable, ¿listo? Entonces, el aporte de fibra de 25 a 30 gramos por día, que es lo que la idea que es la idea del consumo del mismo. Algunos elementos, como por ejemplo el All Brand, no tiene un alto contenido en fibra, que es bueno, la misma avena, pero avena en hojuelas, ¿listo? Aquí se menciona que aumenta la saciedad, disminuye el aporte calórico, previene enfermedades digestivas, modifica la velocidad de absorción de los carbohidratos y es anticancerígena, cosa que se contrarresta con algunas otras bebidas que tienen otro tipo de componentes que están asociados directamente, ¿listo? Esto también lo veremos en el componente de lo que son las grasas, también lo estaremos observando, ¿listo? Entonces, digamos, cuando se presentan algunas situaciones como el estreñimiento, problemas bastante asociados al consumo alimenticio, entonces obviamente se requiere una buena dosis o buena cantidad de agua diaria, el consumo de frutas y verduras, aproximadamente unas 5 porciones al día sería algo adecuado, aunque pues cuando no tenemos ese tipo de hábitos, aunque comamos una o dos para comenzar, estará absolutamente bien, listo. Y realizar ejercicio mínimo 3 veces aproximadamente por la semana, si es una persona que, como le mencionaba, no tiene tanta actividad física, no está acostumbrada a ella. Para nosotros en particular, pues por supuesto que muy seguramente va a ser diario, listo. El tiempo de recuperación, el tiempo de descanso es absolutamente importante, listo.
hacer actividades que puedan ayudarlo a usted a relajar, a cada uno de ustedes, a las personas que ustedes hoy están acompañando, y obviamente eso se ve repercutido en una disminución del estrés. Es importante tener una disciplina en cuanto a los horarios, no todos la tenemos, no es tan fácil tenerla, no es fácil adquirirla, ¿listo? Entonces hay que adecuarla respetando los horarios de los mismos descansos, los mismos espacios de alimentación, no combinar una actividad con otra, digamos que estoy trabajando y al mismo tiempo estoy comiendo, no, concentrarse obviamente para que el mismo organismo identifique cuál es la actividad que está realizando y sobre ella va a estar trabajando el proceso metabólico. Bien, esto en cuanto a lo que es las características de lo que es las bebidas con contenido de azúcar dietético versus el contenido like. Entonces, digamos, en el caso del stevia, por ejemplo, tal como lo menciona, y el azúcar light se sustituye la sacarosa por otro edulcorante no calórico, que puede ser en este caso el stevia, ¿listo? Que no tiene mucho aporte, no tiene aporte calórico. En cuanto a que la bebida, las azúcares tipo like, esta marca en particular, se le ha disminuido el nutriente de la sacarosa un 30%. No ha sido reemplazado por ningún otro. Puede ser bajo en calorías, sodio, grasa, azúcar, pero lo sigue manteniendo, ¿bien? Para que lo tengamos presente. Y en cuanto a algunas recomendaciones específicas, por evitar el límite de consumo de comidas rápidas, eso es necesario evitarlos o limitarlos. El consumo de comidas rápidas, porque no sacas con tener unas comidas balanceadas, unos buenos hábitos y en algún momento te descuidas y comienzas a comer con cierta frecuencia las comidas rápidas, que no benefician absolutamente para nada. Incluir en cada una de las comidas del día frutas enteras y verduras, preferiblemente crudas, listo, que tienen un aporte más significativo. Las ensaladas deben ser coloridas. Realizar actividad física como hábito de vida saludable. Preferir la compra de alimentos variados, naturales y saludables. Limitar el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas. Preferir el consumo de jugos naturales, por ejemplo. Bajos en azúcar o sin azúcar. ¿Listo? Con buena cantidad de agua, por supuesto. Consuma diariamente agua o a libre demanda. Eso, cuando menciono esto, hago relación a que puedes manejarla, pero entonces no te excedas en el sentido de que voy a tomarme 1 litro en un solo momento, no, dosificar la toma de la misma, ¿listo? Para que entonces no estés a toda hora en este momento como con esa ansiedad por tomar agua, como si el objetivo fuese para poderlo evidenciar en la siguiente semana. Eso es un proceso como todo, ¿bien? Y por otro lado, asistir a controles nutricionales es lo que se hace importante. Igual que como hacemos un chequeo médico cada determinado tiempo, algunos lo hacen cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, pues es importante también acompañarlo con un control nutricional. Bien, entonces eso sería por lo pronto. En este momento los voy a dejar para que comencemos a socializar, aportarle al foro. Vamos a aportarle al foro a partir de los diferentes conceptos que hemos estado observando el día de hoy, lo que hemos estado trabajando en la sesión de clase. Y bueno, muy contento de poder compartir con ustedes en este espacio, ¿listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden por favor consultarla a través del correo electrónico o los diferentes medios que tenemos en este momento en las plataformas institucionales. Para todos y cada uno de ustedes, un feliz resto de día, Dios les bendiga, bendiciones y muchos éxitos. Bien, estamos en contacto. Nuestra siguiente sesión de trabajo va a estar enfocada en lo que son las proteínas, como ese segundo grupo principal de lo que son los macronutrientes. Bien, un abrazo, que estén muy bien.